No hay veneno más sutil que aquel hombre moderno que camina por la vida creyéndose sabio, mientras en su interior la noche del autoengaño extiende sus raíces. La estupidez ya no se anuncia con gritos, ni lleva el disfraz burdo de la ignorancia. Es un manto que envuelve los hombros del que confunde terquedad con coherencia y que, al defender su autenticidad, sacrifica oportunidades ante el altar del ego herido. Maquiavelo acecha entre líneas. Sabe que cuando el tonto conquista una cuota de poder, su caída es solo el inicio del derrumbe para todos los que lo rodean. Este viaje no es burla, es confrontación. El verdadero enemigo no siempre tiene otro rostro. A menudo vive en el laberinto de tus hábitos, en las decisiones automáticas, en esas frases repetidas que nunca someterás a juicio. No es teoría, es espejo, y su reflejo arde. En la penumbra del carácter, uno de los síntomas más letales se manifiesta: la risa cínica ante lo incomprendido. No surge por alegría genuina, sino como un escudo, una carcajada endurecida por la incapacidad de tolerar la incomodidad que provoca aquello que desborda los límites de tu comprensión. Ante lo complejo, lo abstracto, lo diferente, no investigas, ridiculizas. Así, la risa se convierte en el mecanismo de evasión, la fortaleza interior de un niño asustado ante el abismo de sus propias limitaciones. Porque si te permitieras el silencio y la humildad, tendrías que enfrentar tus ideas fijas, tus dogmas, la certeza dolorosa de que no todo está bajo tu control. Esa amenaza al ego es intolerable, así que lo que no cabe en tu mapa mental termina convertido en objeto de mofa. El lenguaje ajeno, la profundidad emocional que no sabes nombrar, el éxito que otros alcanzan y tú solo puedes observar desde la distancia, rodeado de iguales que repiten la misma risa hueca, no por convicción, sino por miedo a la diferencia que los desnuda. El peligro crece cuando la risa se transforma en ideología, cuando la burla se convierte en señal de falsa superioridad y la ignorancia en identidad. Porque el hombre atrapado en este círculo no solo evita lo que lo reta, lo ataca. Intenta borrar del discurso aquello que lo hiere, convencido de que ignorarlo es hacerlo desaparecer. Pero la realidad espera, paciente, y un día te enfrenta de golpe, sin recursos, sin preparación, sin herramientas. Mientras despreciabas, no aprendías. Mientras te reías, otro se fortalecía en silencio. Mientras gritabas, «eso es ridículo», alguien más dominaba aquello que tú nunca tuviste el coraje de mirar de frente. Maquiavelo, con su mirada implacable, reconocería la amenaza. El hombre que se burla de lo que no domina no es inofensivo. Es el mayor obstáculo para el progreso propio y ajeno. Una piedra en el camino de cualquier estructura de poder que requiera visión y adaptabilidad. El verdadero poder observa lo extraño, lo estudia, lo descompone, lo integra cuando es útil. Porque el poder no existe sin la curiosidad de un niño y la humildad estratégica de un sabio. El hombre despierto comprende que su visión es fragmentaria, que el mundo desborda cualquier opinión propia. Pero el hombre necio prefiere reír. Así nunca tendrá que aceptar la vastedad que lo rebasa. Se cree fuerte, pero la debilidad se filtra en cada sonrisa defensiva, en cada ataque ante lo diferente. Y cuando, al fin, comprende lo que negaba, ya es tarde. Está fuera del juego. Otra forma, aún más silenciosa en que la estupidez viste su máscara, es la de romantizar el estancamiento. El hombre que, enfrentando la presión del tiempo y la mirada de los otros, rebautiza su miedo como humildad, su mediocridad como sencillez, su parálisis como virtud. No reconoce la sequía de su crecimiento, pero se enorgullece de no haber cambiado nunca.
Siempre he sido así, repite, como quien defiende un trofeo polvoriento. No necesito más, no me interesa destacar, lo dicen con el tono grave de la virtud, pero detrás solo hay temor, miedo a intentar y no estar a la altura, miedo a reconocer que la vida avanza, y él eligió quedarse, congelado en una versión antigua de sí mismo. Así, el orgullo pesa más que la verdad, y la llama de la ambición se apaga lentamente bajo la ceniza de la autocomplacencia. En ese eco interminable de excusas, el hombre olvida que toda debilidad es una puerta, una invitación incómoda a mirar la sombra, a transitar el dolor del reconocimiento propio. Solo cuando acepta su miedo, su estancamiento, su ceguera, cuando deja de reír, de atacar, de disfrazar, puede iniciar el despertar. El trabajo de la sombra junguiana comienza en el instante en que reconoces lo que te niegas a mirar. La estrategia maquiavélica florece cuando dejas de justificarte y te vuelves el estratega de tu propio destino. La voluntad de poder nietzscheana enciende su fuego cuando, cansado de excusas, eliges trascenderte a ti mismo. Porque la verdadera fortaleza nunca estuvo en negar la debilidad, sino en tener el coraje de mirarla, aceptarla y transformarla. La lucha interna no termina nunca, pero cada vez que enfrentas tu propia estupidez, la risa vacía, el estancamiento disfrazado de humildad, el ataque ante lo desconocido, te acercas a la única soberanía posible, la de un hombre que se reconstruye una y otra vez sobre las ruinas de su propia negación. En el corazón del hombre moderno, el temor a exponerse es una sombra que se desliza, invisible pero siempre presente, una voz que susurra desde lo más profundo del laberinto interior. Mejor no arriesgar. Ese miedo al fracaso, más que un simple temor, es una niebla espesa que enturbia la voluntad y vuelve frágil el pulso de quien sueña con avanzar, pero se aferra a la orilla de su zona de confort. Y ahí, en ese rincón tibio y conocido, el hombre construye una identidad que termina por ser su propia prisión, la defensa silenciosa del inmovilismo, la celebración absurda de no moverse, de no ser visto, de no equivocarse. Pero la vida, afuera, no espera. El mundo gira, las palabras mutan, las reglas se reescriben, y el lenguaje se transforma en códigos que él ya no comprende. Mientras tanto, él permanece fiel a un reflejo obsoleto, a una imagen de sí mismo que se va disolviendo en la irrelevancia. Esa humildad mal entendida, vestida de virtud pero hecha de miedo, se convierte en una celda invisible, un eco que repite: no cambies, no busques, quédate. Pero la verdadera humildad, esa que libera, es la de quien reconoce su ignorancia, quien se permite ser aprendiz, quien admite que siempre puede reinventarse. El hombre que glorifica su propia mediocridad se vuelve, sin notarlo, predecible. Y en un mundo que premia la adaptabilidad, lo predecible es reemplazado, desplazado, olvidado. La vida, como un río, no espera a quienes celebran el estancamiento. Pero hay otras trampas más sutiles, errores que nacen del orgullo y se disimulan como confianza. Subestimar al otro, sobre todo a aquel que no grita, que observa en silencio, que no reacciona con violencia. El hombre que confunde el ruido con el poder se relaja, baja la guardia, se adelanta y se muestra sin medir las consecuencias. No ve que está siendo observado desde las sombras, que está dejando pistas en cada gesto, que su enemigo, ese que calla y calcula, lo está leyendo y archivando en su memoria. El poder real, el que permanece, no necesita anunciarse. Espera, acecha, se mueve cuando el rival ha expuesto todas sus cartas. Así, quien subestima se entrega, se vuelve presa fácil. Y lo peor, se burla de quien lo estudia, mostrando sin querer su propio vacío estratégico. Maquiavelo lo sabía.
El error más costoso es no saber leer el momento, no distinguir cuándo hablar y cuándo esperar, cuándo atacar y cuándo retirarse. El hombre que vive convencido de que el mundo gira a su alrededor, que su experiencia basta, que su fuerza percibida lo protege, ignora que mientras improvisa su jugada, hay otros que ya han planificado 3 movimientos por adelantado. El silencio no es sumisión, es cálculo. La calma no es debilidad, es posición. Y el respeto, esa moneda tan buscada, no se exige. Se despierta en quienes ven que eres capaz de mirar más allá de las palabras. Subestimar es, en el fondo, un grito de inseguridad, una necesidad de sentirse superior para ahuyentar el miedo. Pero ese mismo deseo de dominar acaba convirtiéndose en su propia cadena, porque quien necesita aplastar termina siempre siendo manipulado. El verdadero maestro nunca subestima. Sabe que incluso el rival más callado puede esconder un filo inesperado. Entiende que los errores más graves nacen de la soberbia y que en este juego todos observan, aunque no todos hablen. Solo los estúpidos lo olvidan. En el viaje del hombre estúpido, otro desvío peligroso aparece: confundir tener razón con tener poder. Se obsesiona con la lógica. Cree que acumular argumentos lo convierte en líder, que ganar una discusión lo hace invencible. Pero en el tablero de la realidad, Maquiavelo lo supo antes que nadie. El triunfo no es del que grita más fuerte ni del que demuestra más verdad, sino de aquel que mueve la escena, que actúa con cálculo y elige cuándo parecer débil para, en el momento justo, mostrar su verdadera fuerza. El hombre que discute por moral, que necesita demostrar su punto por encima de todo, habla para sí mismo. Le importa más imponerse que construir, más vencer que comprender. Si gana el argumento pero pierde el respeto, lo da por ganado, sin entender que el poder verdadero premia la influencia, no la verdad desnuda. Y para influir, hay que saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo conceder y cuándo presionar. Quien solo sabe decir lo correcto, sin leer el pulso del instante, está condenado a ser desplazado por alguien más sutil, más estratégico. Esa es la tragedia del estúpido bien intencionado. Cree que su convicción moral lo justifica todo, que si la causa es justa, el método no importa, que si tiene razón, el momento es irrelevante. Así, cada rasgo, cada error, cada sombra es una invitación a despertar. No se trata de negar la debilidad, sino de mirarla de frente, aceptarla y transformarla. El hombre que se atreve a explorar su propio laberinto, que integra la sombra y desarrolla la mirada fría de Maquiavelo, que abraza el deseo de superación de Nietzsche y la honestidad brutal de Jung, descubre que la verdadera fuerza nace del coraje de ver y de la voluntad de transformarse. Porque, al final, la única fortaleza indestructible es la de aquel que se permite ser vulnerable para renacer más lúcido, más auténtico, más libre. En el escenario incierto del 2025, tú eres ese hombre que, sin advertirlo, libra guerras interiores cada día. No son batallas heroicas, sino choques silenciosos. Pierdes combates que jamás debiste iniciar, quemas puentes creyendo defender tu honor y al final te encuentras aislado, convencido de que fue por tu integridad cuando, en el fondo, fue por no haber reconocido la torpeza que habitaba en tus actos. No se trata de la falta de inteligencia, sino de una ceguera profunda a los movimientos invisibles de poder. Una incapacidad para leer los juegos de sombras en los que se decide el destino de los vínculos, la política, el liderazgo y el amor. El hombre moderno descubre que saber tener razón no basta, porque la vida es un tablero de estrategias donde ejercer la verdad se convierte en un arte peligroso. Hay momentos donde el silencio es fortaleza y la aparente flexibilidad
es solo un disfraz de la astucia para relajar al otro y observarlo sin que lo note. Descubres entonces que el ingenuo cree que la verdad es poder, pero solo el que entiende que el verdadero poder es decidir cuándo, cómo y ante quién desplegar esa verdad, llega a gobernar su propio destino. El poder en el mundo de hoy no se erige sobre la fuerza bruta, sino sobre la percepción fina, la lectura sutil de lo que no se dice, el descubrimiento de patrones escondidos bajo la superficie banal de las redes sociales, la presión de encajar, el miedo al rechazo y el estrés constante. Y ahí, en medio del ruido, el hombre que no sabe ver queda ciego, no porque le falte intelecto, sino porque le falta esa sensibilidad estratégica que transforma la intuición en visión. No comprende que lo social es un campo de símbolos y silencios, no un espacio donde los impulsos y la transparencia ingenua gobiernan las reglas. Así, comete errores. Habla cuando debería callar. Deja escapar la información que lo deja vulnerable, incapaz de calibrar los silencios que en realidad son declaraciones de poder, pruebas veladas, trampas hábilmente tendidas. No soporta los vacíos. Necesita llenarlo todo con palabras, justificarse, defenderse, como si temiera desaparecer en la pausa. Y es justo en ese exceso donde se traiciona. Muestra lo que debía ocultar, se expone, pierde el eje y permite que el otro vea justo lo que quería ver. El hombre estratégico, por el contrario, aprende a habitar el centro de la tormenta, a escuchar en vez de reaccionar, a tolerar la ambigüedad que le ofrece el control. Pero tú, a veces, te aceleras. Crees que todo lo no dicho exige una respuesta y al llenar los vacíos con ruido, te alejas de la posibilidad de ser indescifrable, de guardar para ti el misterio que otorga respeto. Es en las asociaciones donde se revelan tus sombras. Entregas confianza antes de mirar a quién abres la puerta. Te expones sin haber evaluado intenciones. Crees que todos piensan y sienten como tú. Proyectas honestidad donde solo hay oportunidad. Confundes la bondad con la ingenuidad. Cedes espacios sin probar, sin esperar, sin observar. Tu deseo de pertenecer, de confiar, te incomoda hasta el punto de preferir la inmediatez a la sospecha, pero olvidas que la lealtad es una flor que solo brota con el tiempo y la observación paciente. Quien no sabe poner a prueba antes de abrir su juego está condenado a ser usado, y el poder verdadero se construye también desde la distancia, desde la prudencia de medir antes de dar. Si te rebelas antes de tiempo, ya entregaste la partida. El otro tiene todo lo necesario para doblarte. En la imitación, también acecha el peligro. Crees que copiar la forma de los fuertes te hará fuerte, pero solo logras reproducir la superficie, el tono, la postura, sin captar la esencia ni la estrategia que habita en el fondo. Te conviertes en una caricatura, un eco sin peso, un personaje tolerado, pero nunca respetado. El poder real jamás se copia, nace de la comprensión profunda, de la capacidad de adaptarse sin perderse, de construir un centro propio en el torbellino de las comparaciones. Creer que basta con parecerse es la trampa donde te vuelves invisible, donde todos te toleran, pero nadie te sigue, y tu necesidad de agradar se convierte en tu debilidad más visible. En esa obsesión por caer bien, por buscar la aprobación ajena, pierdes el filo que diferencia a quien marca presencia. El deseo de ser querido por todos te vuelve predecible, fácil de manipular, rodeado de sonrisas huecas que jamás se traducen en respeto genuino. Porque el poder no se halla en la simpatía, sino en la diferencia, en la capacidad de tu presencia de generar impacto, en el arte de sostener tu posición sin suplicar pertenencia. En el terreno de lo social, fracasar no es cuestión de intención, sino de visión.
Crees que el mundo se maneja con transparencia, cuando en realidad es un teatro de símbolos, de silencios cargados de sentido, de lenguajes invisibles que solo algunos aprenden a leer. Y si tú no lees ese código, alguien más lo leerá por ti y lo usará en tu contra. El error más grave no es solo no leer a los otros, sino no verte a ti mismo, no percibir cómo te leen, no calibrar el impacto de tu entrada, de tu presencia, de tus palabras y silencios. Crees que la intención basta, pero el poder verdadero se sustenta en la percepción, en la fina lectura de los gestos, las miradas, los silencios. Se te escapa lo obvio porque estás atrapado en tu necesidad de intervenir, de figurar, de aportar algo, cuando muchas veces el mejor jugador es el que sabe no moverse, el que domina la tensión del instante. Esta torpeza social te hace vulnerable a la manipulación. Entregas confianza sin cautela y te dejas arrastrar por dinámicas que no controlas, convirtiéndote en la sombra de los más dominantes, en la voz de fondo de los más persuasivos. Y sin embargo, este dolor, esta vergüenza de reconocerte en la debilidad, es el umbral de una transformación posible. Cada fallo, cada caída, cada error de lectura es una invitación a despertar, a mirar el laberinto de tu autoengaño, a encender de nuevo la llama marchita de tu ambición, a reconciliarte con tus partes negadas, a desarrollar una visión estratégica y compasiva y a atreverte a ejercer tu voluntad de poder sobre ti mismo. Porque la verdadera fortaleza no reside en negar la debilidad, sino en atreverse a verla, aceptarla y transmutarla. En ese viaje interior, el hombre deja de ser el eco de otros y empieza a forjar su propio centro. Y lo peor no es ser invisible, sino confundirse con el decorado, siendo solo eco en una sala donde otros trazan el mapa del poder. Hay hombres que entran en una habitación y sin pronunciar palabra, siembran un temblor invisible. Su presencia erige fronteras que nadie se atreve a cruzar. Son dueños del aire porque no temen el silencio. Saben que el verdadero poder habita en los espacios no dichos, en la pausa intencionada, en esa energía contenida que talla respeto en los otros, pero tú, perdido en el laberinto de la aprobación, sientes el vacío como una amenaza insoportable. El silencio no es refugio, sino espejo de una irrelevancia que te aterra. Así, caes en la compulsión de agradar, no por generosidad auténtica, sino por la necesidad de asegurar tu existencia a través de los ojos ajenos, mendigando validación, temiendo el juicio o la duda. Entonces te haces blando, maleable como arcilla, difuminado en la niebla de la complacencia. Confundes evitar el conflicto con virtud, sin ver que la ausencia de límites es también su pérdida, y en ese gesto quedas reducido a un accesorio, fácilmente empujado, gestionado, ninguneado. Nadie teme al hombre que nunca incomoda. Nadie respeta al que sonríe como escudo. En la danza del poder, la simpatía es solo un velo. El verdadero dominio es saber cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo dejar que el otro se exponga demasiado. Ese arte requiere temple, la fortaleza de resistir la incomodidad sin huir, de abrazar el gris donde la mayoría solo soporta el blanco o el negro. Pero tú, hombre fragmentado, necesitas certezas rápidas, definiciones inmediatas. La ambigüedad te resulta insoportable. Quieres saber a qué atenerte. Sin embargo, la realidad es un tablero de fuerzas invisibles, de tensiones sutiles, donde solo prospera quien navega la incertidumbre con ojos despiertos. Quedas entonces en el margen, tropezando en otro punto ciego. Tu relación con la palabra. Hablas para llenar huecos, sin percibir que cada frase es una ficha de juego. Entregas información sin estrategia. Desbordas palabras sin calibrarlas, incapaz de medir el impacto. No las tratas como recursos valiosos, sino como válvulas de escape.
buscando en el ruido la confirmación de tu existencia. Y así te vuelves predecible. Y lo predecible siempre es desechable. Quien se muestra sin filtro pierde el filo. Y sin filo no hay presencia. Solo ruido de fondo. Al principio nadie lo nota, porque lo cubres con simpatía y entusiasmo, pero el entorno registra la carencia. Perciben la falta de ancla, de estructura, y en el momento de la verdad, una negociación, una fractura, una crisis, eres el primero en quedar fuera, no por debilidad, sino por la falta de peso. Tu palabra, tu postura, tu presencia no inclinan ninguna balanza. El respeto real no nace del volumen, sino del borde, de esa energía serena y contundente que brota cuando no buscas agradar ni encajar, cuando estás tan centrado que puedes permitirte incomodar. Pero ese umbral aún no lo has cruzado. El error más invisible es olvidar que todo, absolutamente todo, comunica. El modo en que entras, el silencio que sostienes, cómo tocas un vaso o a quién miras, todo revela. Pero tú reduces lo social al acto de hablar, de destacar, de intervenir, y no ves que lo esencial se teje en lo que callas, en lo que solo intuyes. Así, cuando eres excluido de decisiones, te sorprendes. Cuando no eres elegido, te indignas. Cuando te ignoran, te victimiza. No entiendes que no fuiste traicionado, sino examinado y hallado ligero. No fallaste por falta de valor, sino por exceso de ruido. Ningún Maquiavelo aceptaría tu compañía en la sala del poder. Serías una carga, incapaz de sostener el silencio, de leer la atmósfera, de aguantar la tensión. Y sin la tolerancia a la tensión, nunca cruzarás el umbral donde los destinos se deciden. La verdadera consecuencia no es perder afecto, sino perder acceso. Pero el error más difícil de detectar está dentro y no fuera. No es lo que dices, sino lo que eres incapaz de sostener cuando el ruido se apaga. No sabes estar solo contigo mismo. Tu identidad depende del movimiento perpetuo, de hacer, hablar, proyectar, no para avanzar, sino para evitar el abismo de la quietud. Porque si te detienes, te ves. Y si te ves, te confrontas con todo lo que has evitado sentir. Y eso no sabes hacerlo. Por eso buscas estímulos sin tregua, series, redes, citas, tareas innecesarias. Llamas productividad a lo que es solo anestesia. Dices estar ocupado, pero por dentro no hay estructura, solo impulsos, solo reacción. Huyes del vacío con actividad. Pero esa actividad no es vida, es supervivencia adornada de ocupación. Cuando la vida te sacude con una ruptura, un fracaso, una traición, descubres que no tienes base, solo inercia. Y cuando la inercia se rompe, colapsas. Evitas el conflicto como si fuera veneno, confundiendo paz con omisión. Crees que la calma es virtud, cuando en realidad es miedo disfrazado. Miedo a incomodar, a ser rechazado, a provocar tensión. Callas, te adaptas, te diluyes y llamas a eso madurez, cuando es solo cordialidad hueca. La madurez real exige confrontar, friccionar, desafiar, aunque eso implique perder la aparente tranquilidad. No sabes cuándo debes resistir, por eso siempre cedes, postergas, buscas el momento ideal que nunca llega. Tu brújula es la comodidad, y cualquier cosa que altere tu falsa paz la interpretas como amenaza. Crees que basta con tener buenas intenciones, pero el poder es percepción, no deseo. Mientras te concentras en decir lo correcto, se te escapan los gestos, las miradas, los silencios cargados que gritan lo esencial. No ves lo obvio, porque estás atrapado en tu necesidad de figurar, de intervenir, de sumar algo, sin entender que el mejor movimiento a veces es la quietud. Esa torpeza social te hace manipulable. No solo entregas confianza rápido, también te dejas arrastrar por las corrientes ajenas,
convirtiéndote en la sombra del dominante, en eco del persuasivo. Y sin darte cuenta, cada uno de estos errores se convierte en un espejo oscuro donde puedes, si tienes el coraje, mirar y transformar. Porque la verdadera fuerza no reside en negar la debilidad, sino en atreverte a verla, aceptarla y desde ese umbral transmutarla en poder. Te despiertas una mañana y adviertes que, casi sin notarlo, vas perdiendo terreno. A veces es como la erosión lenta que desgasta una montaña. Otras veces es como el derrumbe abrupto de un acantilado. Sientes, o él siente, cómo los demás, al observarte ceder una y otra vez, ya no te consultan, solo te notifican, ya no te respetan, solo te toleran, ya no te temen, solo giran en torno a tu presencia como sombras que rozan la periferia de tu dignidad. Sueñas alto, sí, y hablas con vehemencia de todo lo que construirás, de la grandeza que te espera, de ese destino que has dibujado en la niebla. Pero nunca trazas el mapa, nunca te sientas a diseñar el esqueleto que dé vida a esa visión. Así, avanzas en círculos, empujado por una energía sin destino, una potencia sin forma, como un torrente que se disuelve en niebla. Prometes, seduces, te ilusionas y haces promesas que flotan, pero jamás encarnas la transformación, porque nunca llega la ejecución. Y aquí es donde el autoengaño te espera con rostro de impulso disfrazado de estrategia. Confundes el anhelo con el método, el soñar con el hacer, y cuando finalmente te lanzas, lo haces a ciegas, sin cálculo, sin seguimiento, solo reaccionando, atrapado en la euforia. Crees que la pasión es suficiente, pero Maquiavelo susurra desde la sombra: la pasión sin estructura es debilidad. El deseo sin dirección es solo un estrépito interno, un eco hueco. Lo más peligroso es que permaneces leal a tu antigua versión, ese personaje de ti mismo que temes traicionar. No quieres evolucionar, porque eso sería contradecir lo que fuiste, y ese dolor te resulta más insoportable que el propio estancamiento. Te quedas anclado en tu relato, atado a lo que defendiste, a lo que un día creíste ser. Por miedo a parecer incoherente, te niegas el derecho a cambiar. Prefieres repetirte la vieja historia antes que admitir un error. Pero en la política, en las relaciones, en el propio viaje interior, quien no se adapta, muere. Y morir aquí no es desaparecer, es volverse invisible en un mundo en permanente cambio. Maquiavelo jamás respetaría al hombre incapaz de contradecirse, porque quien no se contradice, no aprende, no escucha, no se afina, no vence. Te quedas atado al orgullo, cautivo de lo que dijiste hace años, de lo que pensabas cuando aún no sabías lo que ahora sabes. En vez de usar el presente como herramienta de mejora, lo conviertes en el juez que justifica tus errores pasados. Así te oxidas, con elegancia, con discurso, envuelto en una falsa coherencia, pero igual de estancado. La rigidez interna no nace del carácter, sino del miedo, del terror a verte principiante, de la incapacidad de tolerar haber estado equivocado, de preferir tener razón antes que evolucionar. Construyes así una prisión invisible, una personalidad que parece fuerte pero se quiebra ante cualquier viento de cambio, porque quien no se revisa, se marchita, no por envejecer, sino por repetirse, por no explorar, por no dudar, por quedarse encerrado en la versión más cómoda de sí mismo, aunque ya no le sirva. Te aferras a hábitos que no te edifican, a círculos que no te expanden, a ideas que ya no te representan, todo por miedo a perder el control, porque cambiar sería confesar el tiempo perdido, lo apostado en lo que ya está vencido, y eso te hace endurecerte aún más, volverte conservador de tu propia ruina.
crees que eso es firmeza, pero es puro temor, fragilidad disfrazada de coherencia. Y esa fragilidad se resquebraja en silencio cuando la vida te enfrenta y no tienes respuesta. La relación con la voluntad se revela entonces. Crees que querer basta, que el deseo es dirección, que la motivación te impulsará hasta la meta. Pero no ves que sin voluntad sostenida, sin repetición consciente y estrategia, tu deseo se disuelve, se vuelve euforia vacía. Eres adicto al impulso, a los comienzos, a la exaltación de lo nuevo, pero no sabes sostener, no sabes persistir. Por eso inicias 1000 caminos y no concluyes ninguno. Libros inacabados, relaciones abiertas, proyectos prometedores abandonados por orgullo herido. Y cada vez que dejas algo a medias, pierdes algo más profundo: el respeto por ti mismo. El respeto propio no se forja con palabras, sino con consistencia, con acuerdos que uno cumple en silencio, con pequeñas decisiones mantenidas en el tiempo que tejen la identidad. Pero te falta ese ritual, esa raíz, esa disciplina interna que te sostendría cuando todo lo externo se desmorona. Vives reactivo, con prisa, convencido de que la vida te debe resultados solo porque lo deseas mucho. Pero la vida no premia al que desea, sino al que construye, al que repite lo importante, al que sostiene lo incómodo, al que acepta que el progreso es una fricción silenciosa y no una serie de momentos eufóricos. Maquiavelo jamás confiaría el poder a un hombre así, porque el poder exige estabilidad interna, no decorativa, sino real, la que te mantiene firme cuando todo se rompe, la que te impide venderte barato cuando por dentro estás agotado, la que te permite cambiar sin perderte, porque ya sabes quién eres. Pero tú, o él, no sabe quién es, solo quién solía ser. Y por miedo a soltar ese pasado, nunca te permites ser otra cosa. Y aún hay algo más sutil, más profundo, que termina de cerrar la trampa. No sabes para quién estás viviendo. Tu vida está repleta de esfuerzo, de tareas, de metas, pero desconoces quién escribió ese guión. Así, en este laberinto de autoengaño, la única salida es atreverse a mirar la sombra, a soltar la máscara, a dejar que la fragilidad hable y entonces, solo entonces, entender que la verdadera fuerza no reside en negar la debilidad, sino en el coraje de verla, abrazarla y transformarla. Lo ejecutas todo en automático, como si vivieras dentro de un teatro donde cada acto se repite sin alma, solo para mantener en pie la escenografía de tu vida. Luchas día tras día por sostener esa imagen, ese estándar invisible, ese guión aprendido y nunca cuestionado. Hasta que, en un instante de rara lucidez, te detienes y el silencio se vuelve ensordecedor. Surge la pregunta, la duda, el abismo interior. Ahí, en ese vacío, te das cuenta de que nunca edificaste tu propia casa interna. Tu existencia era solo una fachada, un decorado colgado sobre muros inexistentes. Cuando todo lo externo se derrumba, la relación se desvanece, el empleo desaparece, el grupo se dispersa, tú también te desmoronas, porque tu identidad estaba amarrada a esas ramas y nunca floreció en tu raíz. La herida más profunda de este laberinto no es la pérdida en sí, sino la revelación de tu desnudez interior. Sin estructura interna, cualquier sacudida te fragmenta, no por la fuerza del golpe, sino por la fragilidad de tu raíz oculta. Maquiavelo habría visto en ti a un hombre incapaz de gobernar ni siquiera su propio territorio, menos aún de proteger un legado, porque te sostienes en recuerdos emocionales, no en criterio propio. Confundes la lealtad con el estancamiento, el esfuerzo con el avance, el simple impulso con una verdadera dirección. Y el precio de esa confusión es doble: personal y estratégico.
porque quien no aprende a gobernarse será gobernado, no por violencia, sino por la estructura implacable de quienes sí la poseen. Y si una voz dentro de ti ya lo sospecha, el diagnóstico está sellado. Tu estructura no te pertenece, es un eco de lo aprendido, de lo imitado, de lo que creíste deber ser. No es tuya. Hablas de autenticidad mientras reaccionas a todo. Hablas de propósito, pero te quiebras sin la mirada ajena. Hablas de cambio, pero solo si no roza tus zonas de seguridad. En lo profundo no deseas transformarte, sino confirmarte, conservar lo que ya no sirve, seguir repitiendo viejos rituales aunque sean huecos. La contradicción es visible en tu andar, en tu lenguaje, en cómo habitas tu cuerpo, tu entorno, el tiempo mismo. Eres un adicto al pasado y te declaras arquitecto del futuro. Sueñas con el poder, pero tu energía se escurre por las grietas de una debilidad cotidiana que no te atreves a mirar de frente. Careces de hábitos sagrados, de rituales que te ordenen, de la claridad para discernir lo urgente de lo importante. Todo lo que haces es compensación. Actúas para sentirte suficiente, para llenar un vacío, para evitar mirar el lugar exacto donde tu estructura interna colapsó y quedó a la intemperie. Pero tu mayor temor no es el fracaso, es la exposición. Que otros vean lo que tanto te esforzaste en ocultar, que en el centro de tu vida no hay sustancia, que tu proyección es puro mecanismo defensivo. Por eso, te aferras con uñas a lo conocido, a lo que alguna vez funcionó, a lo repetido. Prefieres la obsolescencia antes que la vulnerabilidad. Prefieres la firmeza errada antes que el reconocimiento de tu necesidad de reconstrucción. Esa rigidez, confundida con convicción, es la mayor debilidad, porque te incapacita para evolucionar. Y si no evolucionas, te vuelves predecible. Si eres predecible, eres controlable. Si eres controlable, cualquiera puede adelantarse a tus pasos y dominarte sin esfuerzo. El hombre que no se revisa se convierte en archivo, en un programa anticuado que sigue en marcha solo porque nadie ha tenido el valor de apagarlo. No es la falta de capacidad lo que te frena, sino la resistencia a la actualización. Porque esa actualización exige mirar de frente lo que defendiste años enteros y reconocer que no te sirvió. Y ese acto de honestidad brutal es el umbral que el hombre estúpido rara vez cruza. Así, erige sus defensas. La autojustificación como escudo, la nostalgia como argumento, el yo soy así como doctrina. No cambia, no afina, no crece, mientras el mundo a su alrededor sí lo hace y lo deja atrás. No con violencia, sino con la indiferencia que el tiempo dedica a lo que ya no evoluciona. El resentimiento germina entonces. Esa rabia muda al ver que otros avanzan, que otros son escuchados, que otros toman el lugar que secretamente cree merecer. Sin entender que ese lugar no se hereda, se conquista. Aquí, en el umbral de tu sombra, se dibuja la única salida. La verdadera fuerza no está en negar la debilidad, sino en atreverte a verla, aceptarla y transformarla. Te adentras en el laberinto donde todo hombre moderno se enfrenta a su propio reflejo. La batalla interna no se libra en discursos ni en justificaciones, sino en la carne viva de la experiencia. Descubres que conquistar no es solo avanzar, sino abandonar la rigidez de lo que fuiste, soltar la vieja piel, traicionar la imagen obsoleta a la que te aferras por miedo. Maquiavelo lo susurraba desde las sombras. El verdadero liderazgo es flexibilidad, la capacidad de mirar atrás, de reconocer los escombros de antiguas decisiones, de ver el error no como cicatriz vergonzosa, sino como grieta por donde entra la luz. Quien no se permite contradecirse está condenado a quebrarse, porque un símbolo rígido, igual que una estatua expuesta a los elementos, no se dobla,
se fractura irremediablemente. Pero la estructura real, esa que te sostendrá en la tormenta, se forja en los espacios donde nadie aplaude, en la rutina silenciosa, en las decisiones incómodas, en el ritual cotidiano de elegir propósito por encima del miedo, estrategia sobre el impulso, visión en vez de nostalgia. Quien no lo entiende, gira sobre sí mismo como un satélite errante, atrapado en bucles de inercia emocional, confundiendo el mero movimiento con avance y haciendo de la distracción un estilo de vida. La llama de la ambición se apaga poco a poco bajo el sopor de la distracción, y el hombre que vive distraído de sí mismo jamás gobernará nada, ni siquiera su propia sombra. El momento en que te revelas no es cuando hablas, sino cuando actúas. El discurso se desvanece, la narrativa se quiebra, y solo queda el impacto crudo de tus gestos. Ahí, en el acto desnudo, la estupidez se expone. Puedes haber leído, planificado, teorizado 1000 estrategias, pero cuando ejecutas sin estudiar el terreno, sin leer el contexto, sin entender las fuerzas ocultas, te delatas. Actúas por impulso, por ego, confundiendo la urgencia del movimiento con verdadero progreso. Y lo más letal, crees que errar es siempre culpa del mundo. No calculas, no observas, no preguntas. Y quien no calcula, siempre paga el precio. En el campo minado de la negociación, te lanzas desde la necesidad, dejando a la vista tu carencia. Crees que la honestidad absoluta es virtud, sin ver que, en ciertos escenarios, revelar todo tu juego es ceder el control, una renuncia silenciosa al poder. Maquiavelo lo habría visto al instante. El que ruega, pierde. El que suplica, entrega el timón. El poder se negocia desde la capacidad de retirarte, de saber cuándo decir no, de sostener tu estructura y criterio incluso en medio del deseo. Te repites: yo soy así. Como si la autenticidad fuera suficiente, como si la simpleza de ser bastara para sobrevivir en un mundo de máscaras y espejos. Pero la autenticidad sin pulido es solo ego sin forma, sin estrategia, sin dirección. Es una roca bruta lanzada en medio de un ajedrez que exige piezas afiladas. El verdadero poder nace de la flexibilidad que no se disuelve, de moverte sin perder tu centro, de ajustar sin degradarte, de modular tu energía sin traicionarte. Pero confundes firmeza con rigidez, y esa rigidez te acaba quebrando. Cuando todo cambia, insistes en el mismo guión. Lo que antes te salvó, ahora te hunde. Porque el mundo nunca espera, no se adapta a tu ritmo y castiga los errores estratégicos, repetidos con el frío destierro de la irrelevancia. Lo más trágico es que ni siquiera lo percibes. Crees estar siendo coherente, valiente, pero solo repites un mismo gesto sin alma, creyendo que tus principios son absolutos y no herramientas maleables que deben calibrarse con inteligencia. Existe una estupidez disfrazada de integridad, esa que se enorgullece de no cambiar jamás, de no ceder ante nadie, como si la evolución fuera una traición y la adaptación una derrota. Pero tras esa máscara se esconde el miedo a verse distinto, la incapacidad de actuar fuera del guión heredado. El fallo, entonces, no está en tus palabras, sino en cómo ejecutas, cómo priorizas, cómo eliges el riesgo, cómo te mueves o te petrificas ante la vida. Maquiavelo habría confiado en el hombre capaz de decidir sin ser arrastrado por la urgencia, de contenerse y atacar con el timing exacto, de leer el flujo oculto de las relaciones de poder. Pero la estupidez hace todo al revés. Reacciona cuando debería pausar, insiste cuando ya fue desplazada, se impone cuando ha perdido el respeto. No es deseo de conflicto, es simple ausencia de plan, la repetición del mismo hábito vacío de estrategia. Así, el estúpido repite errores en negocios, vínculos, liderazgo.
Cambia el escenario, pero nunca el libreto. Piensa que ser el mismo le garantiza respeto, pero en el teatro de la vida solo cuenta la ejecución. No importa lo que pienses, sino lo que produces. No lo que prometes, sino lo que logras sin justificaciones. Y ahí es donde te desplomas. No en tu discurso, sino en tu impacto. Nadie respeta a quien actúa mal, una y otra vez. Aún más, ni siquiera sabes leer el efecto de tus propias acciones. Piensas que lo importante es demostrar iniciativa, pero nunca calibras la reacción del entorno ni el daño colateral de tus actos. Ejecutas, justificas después, y cada paso en falso deja un espacio que otro ocupará. Cuando te das cuenta, ya no hay nada que recuperar. Solo restan las consecuencias. Pero ni siquiera entonces reflexionas. Solo te sientes traicionado, incomprendido, víctima de la escena. Jamás preguntas. Jamás te detienes a indagar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué patrón repito? ¿Por qué todo se aleja de mí? La respuesta, tan simple como brutal: no hay estrategia, solo impulso, repetición, una idea fija que rechaza la realidad. El hombre estúpido espera que sus gestos hablen por sí solos. Pero el gesto carece de peso si no hay silencio, si no hay timing, si no hay criterio que lo sostenga. Así, todo pierde fuerza y la ejecución se convierte en sentencia. En el juego del poder, solo el impacto cuenta. Si tus movimientos no generan valor, respeto o ventaja, entonces son fantasmas. Y si ya no cuentan, solo sigues en la ilusión de estar jugando. El problema no es falta de inteligencia, es la ceguera ante ti mismo, la resistencia a evolucionar. No arruinas las cosas por maldad, sino por repetición, por rigidez, por no escuchar lo que duele, por negarte a ver que el mundo jamás se ajustará a tu guión. El mundo avanza, te deja atrás, te vuelve irrelevante. El hombre estúpido no es un bufón, es un riesgo. Su torpeza afecta a todos los que no pueden detenerlo. Su error es contagioso, expansivo. Y esa torpeza no es inocente. Es predecible, evitable, corregible. Pero solo si te atreves a mirarla de frente, sin filtros, sin excusas, sin victimismo. Si la reconoces en otros, protégete. Si la reconoces en ti, transfórmala. Porque la verdadera fuerza no reside en negar la debilidad, sino en atreverse a verla, aceptarla y transmutarla en poder. Pero si al recorrer este espejo no lograste reconocer ni un solo reflejo propio, ya sabes. En ese silencio se esconde tu verdad más profunda. Eres el hombre que camina dormido por los pasillos de su propio castillo interior, donde cada sombra evitada murmura lo que no te atreves a escuchar. Suscríbete si sentiste el temblor en el estómago al llegar hasta aquí, porque el miedo que te acompañó no es señal de debilidad, sino el umbral del despertar. Aquí no se viene a buscar entretenimiento ni consuelo fácil, sino a recibir el golpe honesto que desgarra las máscaras y te arroja al abismo de tu propia transformación. Este canal no es un refugio para los cómodos, es un campo de batalla donde el poder verdadero se forja en la noche de la introspección, donde la precisión es un filo, no una consigna decorativa, y donde cada palabra es una invitación a construirte, no desde ideas bonitas, sino desde la experiencia bruta, la disciplina y el coraje de verte, al fin, tal como eres, y decidir ahora qué harás con ese descubrimiento.